saludo a todos, amigos, amigas, miembros, suscriptores del canal y aquellas personas que visionáis estos vídeos por primera vez. Deciros que estáis en nuevos culés y que mi nombre es Raúl. Y vamos con el vídeo del día, vídeo de noticias. Hay noticia importante, la diremos más adelante, pero sobre todo quiero agradeceros las muestras de solidaridad por causa de, bueno, no es una enfermedad, simplemente de 1000 jaquecas y los ánimos que me habéis dado. Tengo que decir que estoy un poquito mejor, pero todavía seguimos con las tormentas de aparato eléctrico y sigo siendo como un receptor de electricidad. Estoy pensando en meterme en la nariz un enchufe y encender bombillas, literalmente, porque voy cargado de electricidad. Pero sin más dilación, vamos a las noticias, que es lo que importa y no lo que me sucede a mí. Vosotros no os vais a quedar sin noticias. Chicos, chicas, esto comienza ya. Vídeo dentro. Noticia de ultimísima hora, estoy todavía pendiente del teléfono y haciendo llamadas, pero bueno, hasta ahora el partidazo de COPE ya puede contar lo que pide ya una de las acusaciones, la defensa de la víctima menor de edad en el caso de Raúl Asencio y los otros 3 excompañeros de la cantera del Real Madrid, y lo que va a pedir la otra acusación, es decir, la defensa de la otra víctima. Piden, insisto, y la otra defensa va a pedir lo mismo, la otra acusación, 4 años de prisión para Raúl Asencio, multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios, bueno, unos 6.000 euros, y 58.000 euros de indemnización, 27.000 más o menos por lesiones temporales, 21.000 por secuelas y estrés postraumático y 10.000 euros por daño moral. Una de las cosas que hay en ese escrito de acusación es la doble victimización, porque claro, al Raúl Asencio ser tan famoso, tan mediático y crecer en su carrera deportiva, pues digamos que creen que se hubo una doble victimización de la víctima, porque cuando el delito se investigaba todavía en fase de instrucción tuvo una importante repercusión mediática y eso perjudicó aún más a sus defendidas, que insisto, y ya lo contamos en su momento, sufren de estrés postraumático y otras secuelas diferentes. Ya está, insisto, el escrito de acusación de la defensa de la menor, pronto llegará el de la otra víctima, que irá en la misma línea, con la misma petición, tiene todavía unos días más para formularlo, falta lo que pida la Fiscalía y a partir de ahí el juez abrirá juicio oral. ¿Qué dice Asencio? ¿Qué dice su defensa? Bueno, pues también he podido ponerme en contacto con ellos. Ya han recibido este escrito de acusación y la respuesta textual es: estamos tranquilos y vamos hasta el final. Tienen confianza en la justicia, si hay que ir a juicio irán, defenderán la inocencia de Asencio, pero ya digo, por un lado, las dos acusaciones de las dos víctimas, 4 años de prisión y unos 58.000 euros de indemnización. La defensa de Asencio, estamos tranquilos y vamos hasta el final. Sevilla parecía que estaba pendiente de cerrar Bordalás o más cercano a Bordalás y de repente está sonando con mucha fuerza Imanol. Sí. De hecho, es el entrenador elegido. Otra cosa que Imanol acabe de convencerse del proyecto que le ha presentado el Sevilla en estas últimas horas. Pero van a ocurrir muchas cosas en los próximos días en el Sevilla Fútbol Club. Porque, según ha podido conocer el partidazo de la cadena COPE, el Sevilla tiene cerrado en primer lugar, antes que el entrenador, tiene cerrado el fichaje del nuevo director deportivo. El nuevo director del Sevilla para los 3 próximos años va a ser Antonio Cordón, quien fuera director deportivo del Real Betis hace unas temporadas. Las negociaciones se han rematado o se han ultimado en el día de hoy, solo faltan algunos flecos, pero insisto, Antonio Cordón se convertirá en el nuevo director deportivo del Sevilla para 3 años. La negociación la ha llevado el propio Antonio Cordón en llamadas directas con el propio presidente José María del Nido Carrasco y también a través de su agente en esta operación, Álvaro Zazo, con el que ha habido negociaciones entre el club y el propio agente, y también directamente ya la última llamada entre el presidente y el propio Antonio Cordón. Para muchos pueden pensar a esta hora que es un marrón gordo coger este Sevilla en estos instantes, pero a mí lo que me trasladan es que Antonio Cordón está convencido de que puede revertir y levantar a este Sevilla actual de poco dinero, con mucho jugador cedido y que tiene poca pasta para salir al mercado. Por tanto, la noticia del partidazo es que Antonio Cordón, insistimos, salvo que esto se rompa a ultimísima hora, ha dado el sí al Sevilla y será el director deportivo del club para
3 temporadas. Esto va a significar que mañana mismo, Juanma, posiblemente el club anuncie la desvinculación del actual director deportivo, de Víctor Horta, al que le quedaba un año de contrato y al que hay que indemnizar en una situación tan delicada económicamente, pero el Sevilla va a dar ese paso de prescindir de Víctor Horta para darle las llaves del proyecto a Antonio Cordón. A partir de ahí, el elegido es Imanol Alguacil. Es hombre de consenso entre el club y el propio Antonio Cordón, que habría dado el ok a que sea Imanol el entrenador. Ahora la noticia está en Barcelona. Joan García, el portero del Español, podría convertirse en las próximas horas en jugador del Fútbol Club Barcelona. Podría haber incluso un principio de acuerdo y quizá mañana o pasado mañana se podría anunciar, como digo, el fichaje de Joan García por el Fútbol Club Barcelona, que tendría que pagar la cláusula de rescisión directamente del jugador de 25 millones de euros, depositar ese dinero en la Liga, hay que tenerlo, hay que ir con el cheque de los 25 millones de euros y anunciar el acuerdo con Joan García. Debe estar cocinándose todo justo en este momento. Debe estar, insisto, ahora mismo cocinándose el asunto, por lo que hemos podido palpar. Durante el programa, si hay cualquier noticia de última hora, lo conocerán los oyentes del partidazo, porque estamos pendientes del teléfono móvil, contrastando información, mandando mensajes y sabiendo lo que puede ocurrir con Joan García, que se puede convertir en el primer gran fichaje del Barça de cara a la próxima temporada. El Fútbol Club Barcelona lleva hablando con Joan García, como contamos en el Chiringuito, semanas. Joan García, de hecho, me cuentan que hace 2 semanas tuvo una oferta muy importante del Newcastle, la cual su agencia consideró y llegó a aceptar, pero que Joan García pidió esperar al Barça, porque sabía que estaba interesado en su fichaje. Pidió acabar... El entorno de Joan García le dice, tenemos al Newcastle, ¿es una oferta interesante? Hace 15 días, emisarios del Newcastle están en Barcelona para cerrar a Joan García con una oferta, pagándole la cláusula y una oferta económica importante. Y el entorno de Joan García le dice, ojo, cuidado que la oferta es buena. Sí, pero el Barça está detrás también y entonces él dice, esperemos a final de Liga. Lo primero que quiero hacer también es salvar al Español. Bien. Y a partir de ahí hablaremos. Sobre todo con el Barça por medio, porque obviamente si es el Newcastle puede firmar ese año que viene bajando sin bajar, pero estando el Barça ahí decide esperar a final de Liga. Lo de Joan García viene cociendo ese tiempo, Josep, y Joan García le ha dicho sí al Fútbol Club Barcelona y Joan García será jugador del Barça en las próximas horas, me dicen esta semana. Ha habido movimientos intensos en los últimos días y es verdad que ha tenido alguna duda, no por jugar en el Barça, sino por todo lo que podía ser el cambio del Español al Barça, como es normal. Son 2 equipos rivales en Barcelona, pero le ha pesado las ganas de jugar. La oferta del Barça es buena, pagará los 25 millones de cláusula y se aproxima mucho a la del Newcastle. Firmará por 5 temporadas y, como digo, está más que hecho el fichaje de Joan García por el FC Barcelona. ¿Se complica lo de que Carreras... Carreras todavía no es jugador del Madrid. Lo de que lo sea antes del Mundial de Clubes. Bueno, en eso está, ¿no? El Real Madrid sigue intentando desatascar una operación que, como venimos contando, con el jugador estaba absolutamente todo cerrado. También había un principio de acuerdo con el Benfica. Se quedaron, las negociaciones se pospusieron a después de la final de la Copa portuguesa, pero ahora el Benfica está enrocado en pedir los 50 millones de la cláusula y no se baja de ahí. Sabe que el Real Madrid quiere a Álvaro Carreras para el Mundial de Clubs, como van a estar Hausen y también Alexander Arnold. Y el Benfica recuerda que ellos también están en ese Mundial de Clubs y por lo tanto no se bajan de esa cifra. Es una fuerza que están haciendo, un órdago, una partida que están en ese tipo de negociaciones que se suelen utilizar, argumentando también que ellos tienen que fichar ahora mismo a un sustituto de Álvaro Carreras, que les ha dicho de forma muy clara que no, la única opción que tiene para salir es irse al Real Madrid, a pesar de esa oferta de recompra que tiene el Manchester United de 18 millones y que está muy atento a la operación y que, según sabemos o nos han contado, pues podrían estar el Benfica diciendo, bueno, es que si pido menos, el Manchester United me va a pedir una serie de dinero. Así que ahora mismo intentando desenrocar esa postura. Quedan 8 días para que concluya esa primera ventana FIFA establecida para que se pueda fichar jugadores del mercado de invierno, y en eso están tanto Real Madrid y Benfica.
siendo de Barcelona, pues yo entiendo que lo que más ilusión hace escuchar allí es esa triple negativa de que jamás jugara en el Real Madrid, que habrá quien diga, oye, bueno, eso lo diría también Figo en su época y pasó lo que pasó. Yo a este le creo más, lo digo porque lo va a tener todo en lo económico desde ya hasta cuando él quiera, y porque es un tío que, no nos engañemos, se ha criado en Barcelona, en el Barcelona que lleva la cantera desde los 12 años, salvo que le toquen las narices, por no decir otra cosa. Yo tengo la sensación de que Lamine Yamal, no sé si acabará la carrera en Barcelona, que eso es muy complicado, pero que jamás de los jamases se va a plantear jugar, por ejemplo, en el Real Madrid. Hay fuentes que estarían informando que el futuro de Nico Williams pudiera estar dando un giro de 180 grados en este mercado veraniego. El gusto de Flick por el jugador de Pamplona reviviría su posible llegada al FC Barcelona, pero esto es una conjetura y una suposición. Es cierto que nunca se ha perdido el contacto con el jugador, también es cierto que se filtran noticias desde Bilbao que pudieran estar a punto de ofrecerle la renovación, ya estuvieron a punto de hacerlo y el jugador la rechazó en su día, pero parece que ahora la noticia sería más seria. La verdad es que es una noticia un poco dudosa, pero lo que tengo que decir es que el FC Barcelona nunca ha dejado de estar en contacto con Nico Williams y de hecho podrían tener un pacto desde el mercado pasado en el que el jugador estuvo a punto de recabar en el FC Barcelona. Ante los rumores que ponían a Fermín López en el disparadero de salida a este mercado de verano, se han efectuado, o el propio jugador ha hecho una serie de declaraciones en las que se centraban todas las respuestas en la siguiente frase: no pienso en irme, estoy muy feliz en el FC Barcelona. Y es que el mediopunta del equipo catalán ha hablado en RACU y ha dejado claro que su futuro pasa por seguir como azulgrana, pese al interés que pueda despertar en el mercado tras su gran temporada. El AS Mónaco y el FC Barcelona vuelven a estar en conversaciones avanzadas por Ansu Fati después de los problemas del fin de semana. Había una ligera discrepancia, pero son discrepancias mínimas. El contrato está prácticamente hecho, pero el jugador todavía no ha firmado. Los detalles exclusivos de este acuerdo es un préstamo con opción de compra de 12 millones de euros y una enorme cláusula de venta incluida. Los pasos finales solamente es lo que queda por sellar, es decir, prácticamente la firma. Toni Fernández aprieta durante sus vacaciones. Tras no poder salvar a la categoría del Barcelona Athletic, el atacante no obstante sigue trabajando para llegar en las mejores condiciones a la pretemporada y apunta de ser uno de los jóvenes canteranos elegidos por Flick para hacer la gira con el primer equipo. Hay que recordar que Toni Fernández tiene tan solo 16 años, pero quiere mantener la buena presencia y proyección mostrada en su primera campaña con el Barça Athletic, donde ha conseguido 8 goles, 3 asistencias en 23 partidos. El joven sigue trabajando durante su periodo vacacional para llegar con plenitud de condiciones al inicio de la pretemporada. El Barça potenciará la conexión entre Flick y Belletti. En el Camp Nou quieren que exista una mayor coordinación entre ambos equipos, es decir, entre el Barcelona y el Barça Athletic, que ha descendido la pasada temporada. Sabemos que el Barça es el actual campeón de la Liga y que el Barça Athletic, en cambio, ha consumado un descenso a Segunda Federación, que es un palo totalmente inesperado e importante para la entidad, ya que vamos a tener o podemos tener un problema con los jóvenes canteranos que estaban a punto de dar el paso al primer equipo. Los planes de los azulgranas, de la primera plantilla azulgrana, pasan por devolver al filial a la Primera Federación y para ello van a considerar la colaboración con el primer equipo, que debe ser firme y estrecha, mucho más que la pasada temporada. Este próximo miércoles empieza la primera semifinal de la UEFA Nation League.
no es para España, puesto que España comienza su andadura en esta Final Four el día jueves, el 5 jueves concretamente, pero es una Nation League con mucho más en juego de lo que parece para varios internacionales del Fútbol Club Barcelona, que hay bastantes en liza. En el España-Francia, Lamine Yamal y Pedri se las van a ver con Dembélé en un pulso con aroma a Balón de Oro, y Cubarsí con Doué con el Golden Boy en el horizonte. Ter Stegen es al fin titular con la selección alemana en un gran torneo, con el Mundial a un año vista y con el club azulgrana negociando el fichaje de Joan García, un fichaje que ya está negociado a estas horas, está firmado el preacuerdo, pero en fin, es importante porque está en liza el Balón de Oro, sobre todo, bueno, y el Golden Boy. El PSG lleva ventaja, los jugadores franceses campeones de la Champions League llevan ventaja, como Doué, como Dembélé. Los campeones de la Champions dan muchos puntos, pero tal vez se puedan recortar distancias o diferencias si España eliminase a Francia, que es su rival, y sobre todo si España revalidara el torneo de la UEFA, de la Nation UEFA Champions League. Yo ahí lo dejo, pero es muy importante, y sobre todo también para Ter Stegen, porque veremos el actual estado de forma que tiene el portero. La UEFA podría sancionar al Fútbol Club Barcelona con una fuerte multa económica, no sé exactamente la cantidad, o no me atrevo a decirla. Tengo alguna noticia, pero no me atrevo a decirla porque no estoy seguro, por incumplir el fair play financiero de la UEFA. El organismo presidido por Alexander Ceferin ha multado al conjunto azulgrana por declarar erróneamente en uno de los ejercicios financieros del Barcelona beneficios por enajenación de activos intangibles que no son ingresos relevantes según la normativa, y es la segunda vez. Son concretamente los derechos televisivos. Es una venta de derechos televisivos que no lo considera la UEFA como un bien tangible. Entonces, bien tangible sería la venta de un jugador, por ejemplo. Entonces la UEFA no los ha considerado, y el Barcelona pues ha incumplido este fair play financiero con el cual utilizó estos derechos federativos para entrar en la norma que imponía la UEFA. No es el único club sancionado, hay más clubes, pero bueno, esto de momento es lo que hay y habrá que esperar más desarrollo de la noticia. El Barça ha avanzado todos los trámites formales para lograr el acuerdo de Joan García con los agentes del jugador y el Español, pero la noticia es que hoy ha firmado un precontrato, no es el contrato, es un precontrato oficial Joan García. Por lo tanto, se puede decir que en este momento el jugador es jugador del Fútbol Club Barcelona, aunque todavía no está cerrado el asunto, porque ahora lo que falta es que el Barcelona haga el desembolso de los 25 millones y se depositen en la Liga. Desde luego el Barcelona no es el que va a depositar estos millones en la Liga. Debe ser el propio jugador o personas acreditadas que representen al jugador, que en este caso creo que serán los representantes. No sé si serán los dos o será uno de los dos. El hecho concreto es que se espera en breves días esta resolución del depósito de este pago de cláusula, y esto querrá decir que ya el jugador es formalmente nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, que prácticamente lo es ya, porque hay acuerdo entre todas las partes, y el Español solo se remite a la cláusula. Falta la entrega de la cantidad, que podría ser en breves días o en breves horas. No sé exactamente el momento propicio, pero el Barcelona es lo que está esperando, el momento propicio. El fichaje de Joan García por parte del Fútbol Club Barcelona lo va a convertir en uno de los porteros españoles más caros de la historia del Fútbol Club Barcelona, que no es el más caro, que no es el más caro.
La unión entre Joan García y el Fútbol Club Barcelona se ha efectuado esta misma tarde, entre las 4 y las 6 de la tarde, y la verdad es que se ha convertido ya en una realidad del Fútbol Club Barcelona. Ha firmado un precontrato, El guardameta tiene 24 años y llega tras una destacada temporada 2024-2025 en el Real Club Deportivo Español, en la que se ha consolidado como uno de los mejores porteros de la temporada. Su incorporación se produce mediante el pago de una cláusula que todavía no se ha efectuado, que es la cláusula de rescisión, cifrada en 25 millones de euros. Asimismo, el acuerdo lo va a vincular con un contrato por 5 temporadas, es decir, hasta el 2030. No sabemos las cantidades. Este movimiento representa además una de las inversiones más importantes del Barcelona en la contratación de un guardameta. Partiendo de que la operación se va a cerrar con estos 25 millones de euros, Joan García va a pasar a ser el segundo portero más caro de toda la historia del club, solo por detrás del fichaje de Neto Murara en la temporada 2019-2020, quien llegó del Valencia con 29 años a cambio de 26 millones de euros. Con su posible llegada, el listado de incorporaciones del Barcelona más costosas quedaría como sigue. El más caro en este momento es Neto, procedente del Valencia, que se pagó por él 26 millones. Joan García, que se paga por él 25 millones. Jasper Silesen en la temporada 16-17 con 13 millones. Ter Stegen en la temporada 2014-2015, que se paga con 12 millones. Y Claudio Bravo, que se paga por él 12 millones pertenecientes a la temporada 2014-2015. Jadon Sancho deja el Chelsea al no haber acuerdo en sus términos personales. El Chelsea va a pagar una cláusula de penalización de 5 millones de libras y Jadon Sancho regresa al Manchester United, según informa The Athletic. La historia está terminada entre Sancho y el Chelsea. Ahora está listo para un nuevo movimiento en este mercado de verano. Bruno Fernández ha rechazado la propuesta del Al Hilal. A pesar de la loca propuesta de contrato que le ha hecho el club de la Liga Profesional Saudita, Bruno Fernández quiere seguir jugando al fútbol en Europa. El capitán del Manchester United quiere jugar al más alto nivel en Europa, decisión ya tomada. El Real Madrid tomará pronto una decisión definitiva sobre Nico Paz. Se siguen manteniendo más contactos en los próximos días, ya que el Real Madrid puede volver a recomprar al jugador con una cláusula que tiene de 8 millones de euros. Se están llevando a cabo muchas conversaciones y muy intensas con Xabi Alonso. El Chelsea sigue muy activo en la carrera por Hugo Ekitike y se han producido más conversaciones, pero cada vez hay más equipos interesados por el jugador. El Eintracht de Frankfurt no descarta la posibilidad de que salga en la actual ventana de transferencias. El paquete es demasiado alto, ya que se mantienen los 100 millones de euros y aún no ha habido ninguna oferta clara. Coque ampliará su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2026. El Al Hilal de Arabia Saudí confía en obtener luz verde final para fichar a Simone Inzaghi y convertirlo en su nuevo entrenador jefe. Inzaghi se va a reunir con la directiva del Inter, se ha reunido de hecho este mismo martes para tomar una decisión final sobre su futuro. El equipo saudí de la Pro League está esperanzado y con optimismo por conseguir al entrenador. También piensan hacer 3 fichajes de jugadores de primer nivel.
Caso Mingueza. El Aston Villa está interesado y parece ser que el Barcelona podría estar atento, aunque no tienen pensado fichar un lateral. No obstante, Mingueza podría quedarse en el Celta de Vigo y renovar. El defensa tiene contrato con el Celta de Vigo hasta el 2026 y una cláusula de rescisión de contrato de 20 millones, de la cual el Barcelona posee el 50%. El Al-Hilal se ha puesto en contacto con Ederson después de la decisión final de no recabar en el equipo saudí de Bruno Fernández y después de que ha rechazado su oferta. El centrocampista del Atalanta en lo más alto de la lista del Al-Hilal, especialmente si Simone Inzaghi decide sumarse al proyecto. La propuesta oficial podría llegar pronto, pero aún no se ha enviado nada. Y seguimos con el equipo saudí, un equipo saudí que también ha llegado a un acuerdo en principio con el Milán por el traspaso del jugador Theo Hernández, pero el jugador aún no ha dado luz verde para que se complete esta operación. Desde Arabia aproximadamente le ofrecerían 30 millones de euros por el jugador y las negociaciones para la renovación de Theo Hernández con el club rossoneri están totalmente paralizadas desde hace mucho tiempo. Y hasta el momento hay dos escenarios posibles, o bien una despedida en verano o bien una despedida gratuita dentro de un año. El nuevo director deportivo del Milan, Iglitare, suena contraer al equipo a Luka Modric. Es uno de los nombres mencionados en las conversaciones internas iniciales. Modric desde luego ha recibido varias propuestas de clubes de todo el mundo desde que dejó el Real Madrid y no tiene ninguna prisa por elegir un próximo club. Es sorprendente, y aunque parecía que el acuerdo estaba prácticamente hecho o encaminado a que se hiciera, todavía no hay un acuerdo oficial entre el Bayern y el Bayer Leverkusen respecto a la participación de su jugador Jonathan Tah en el Mundial de Clubes. No en el fichaje, pero en el Mundial de Clubes. El Leverkusen, por liberar al jugador del contrato que tiene todavía por el equipo, está pidiéndole al Bayern Múnich 7 millones de euros, una cifra que el Bayern desde luego no está dispuesto a aceptar, y utilizan como referencia la cantidad que ha pagado el Real Madrid por Trent Alexander-Arnold. Por el momento el Bayern Múnich se muestra muy escéptico sobre si el jugador y el equipo del Bayer Leverkusen llegará a un acuerdo, pero aún así está muy interesado en contar con su participación. El Crystal Palace estaría mostrando interés por el defensa central de la Juventus, Thiago Diallo, antes de los planes de traer en el mercado de verano un nuevo defensa central. Se espera que Diallo deje la Juventus después de un periodo de préstamo del Porto y se ha incluido su nombre en una lista corta de 3 jugadores. Tras los últimos acontecimientos ya no se considera el traspaso del jugador Harvey Elliott al Bayer Leverkusen. El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha viajado al sur de Francia la pasada semana para conversar con Ryan Cherki, una reunión programada de antemano antes de que se acelerara la búsqueda de Florian Wirtz. Wirtz es el principal objetivo, más la única oferta recibida, mientras que siguen buscando un acuerdo. Por Wirtz siguen presionando a Cherki. Noticia de The Athletic. El Manchester United quiere iniciar en breve las negociaciones con el Brentford para finalizar el acuerdo con Bryan Mbeumo. El jugador ya ha dado su acuerdo aunque es verbal, ya está hecho y se muestra optimista sobre su traspaso. Sería su segundo fichaje decisivo en el ataque tras Mateus Cunha. El Real Madrid parece ser que está interesado en el talento marroquí de 16 años, Azzedine Ouazzane,
del Ajax. Se ha llevado a cabo las conversaciones iniciales para acercar posturas y explorar un acuerdo según se informa, pero aún no hay nada acordado. Es uno de los talentos preseleccionados para un contrato de larga duración. El Atlético de Madrid ya ha hecho una oferta oficial por Hincapié, 25 millones más 10 en variables. Su club de origen de momento ha dicho no, pero no están demasiado lejos las posturas. El jugador presiona. Está a punto de cerrarse el fichaje de Antonio Cordón por el Sevilla. Parece ser que el Atlético de Madrid no estaría dispuesto a pagar los 40 millones que pide el Betis por su jugador Cardoso. Como ya se ha informado, el equipo madrileño estaría buscando otras opciones de mercado. Hay más información y desde luego se dice que Cardoso es muy feliz en Sevilla y el Betis que le ha dado muchísimo e incluso no se descartaría que se quedara en el Betis. Todo puede pasar, pero no está claro que se vaya a producir una salida del estadounidense este verano. Está a punto de cerrarse un acuerdo por Danilo del Nottingham Forest con una propuesta de valor de 25 millones enviada. Se necesita que se dé la luz verde final y luego Danilo podrá unirse al Olympique de Lyon. Los Rangers estarían cerca de nombrar a Russell Martin como nuevo entrenador jefe. El exentrenador del Southampton ya aceptó el proyecto y está listo para un nuevo capítulo. El Bologna está negociando el fichaje de Stanis Pedrola, pero con una rebaja del pellizco inicial para el Barcelona. El extremo ha estado cedido por la Sampdoria desde el invierno. Y en Italia apuntan que hay conversaciones entre clubes para cerrar su traspaso, aunque su precio será inferior a los 4 millones de la opción de compra. Alexander Isak ha ganado el premio al gol más potente en la Premier League en la temporada 24-25. Su disparo contra Liverpool registró una velocidad media de 108,94 km/h. Y todavía tenemos cositas con el penalti famoso de Julián Álvarez, y es que la Internacional Boar ha sonrojado a la UEFA y a Marciniak por este penalti. El escándalo de la eliminación del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones a cuenta de una polémica decisión del cuerpo arbitral encabezado por el polaco Szymon Marciniak aclara que hay una norma o una regla aplicada por Marciniak y es para situaciones en las que el lanzador toca deliberadamente el balón por segunda vez, no como es en el caso de Julián Álvarez. Es cierto que se ha añadido a esta normativa un nuevo anexo, pero la Internacional Boar añade además que la interpretación de la norma y tal como se detalla en la escritura se debe aplicar a partir de julio del 2025 y es la repetición literal del penalti. A partir de ahora, estos penaltis que se detecte un segundo toque no voluntario del balón, se volverá a repetir el penalti si entra en la portería. Y con esta noticia sobre el cambio de la normativa, en este caso del doble toque en los penaltis, finalizamos ya el vídeo, no sin antes pedirte primero que disculpes los posibles errores del mismo, ya que son debidos, incluso hasta de pronunciación, son debidos al malestar general que tengo con la cabeza, que la tengo totalmente alocada con la electricidad estática que sigue habiendo aquí en Logroño en el ambiente. Seguimos con lluvias de aparato eléctrico. Es cierto que hoy ha caído agua y con esto la electricidad estática se disipa más, pero es que están previstas tormentas secas. Yo no sé si sabéis lo que es una tormenta seca. Pues una tormenta seca es donde no hay agua, hay solamente aparato eléctrico. Pues esos son los próximos días de la semana. Y hasta que esto no termine, yo creo que voy a tener la cabeza alocada. Por eso debo disculparme. También debo pediros que por favor valoréis el trabajo, este costoso trabajo, con vuestras observaciones y vuestros comentarios. Que me dejéis vuestro like y que os suscribáis al canal. Y para todos aquellos que no sepáis dónde estáis o qué canal es,
Lo vuelvo a repetir, lo he dicho al principio y lo volveré a repetir otra vez. Estáis en Nuevos Culés y mi nombre es Raúl. Y solo me resta ya despedirme de vosotros y de vosotras, recordándoos que deseo que paséis muy buena semana o resto de semana, que cada vez queda menos para el fin de semana y que a partir de mañana se inicia la UEFA Nation League con la primera semifinal de la Final Four entre Alemania y Portugal a las 9 de la noche y que el jueves jugará España contra Francia a la misma hora. Y ya no sigo insistiendo, me despido por última vez pidiéndoos que os cuidéis, sobre todo que os cuidéis y que os deis cuenta que os estoy vigilando, ¿eh? Al Barça se le respeta.